Hola, ¿qué tal, colegas? Espero ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien. Hoy vamos a continuar nuestro curso de Introducción a la Estadística. Y bueno, quisiera empezar haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en nuestro curso, que como bien saben se divide en tres partes. En la primera parte, perdón, revisamos un poco por qué es importante conocer los fundamentos de la estadística en nuestras disciplinas, vimos por qué nos puede realmente ser útil en la práctica, y después vimos ya cosas más conceptuales, vimos qué tipos de variables tenemos, cómo la podemos categorizar, y posteriormente vimos diferentes parámetros que nos ayudan a resumir el comportamiento de nuestros datos. Fundamentalmente vimos las medidas de tendencia central con la MEDA, la mediana y la moda, que nos resumen acerca de cuál es el comportamiento general o más común en un grupo de datos, eh, para después poder eh, resumir esta información. También aprendimos a hacer histogramas de frecuencias que nos permitían, como recordarán, hacer una revisión gráfica, una exploración gráfica acerca de cómo se distribuyen las frecuencias a lo largo de nuestro grupo de datos. También vimos que no era suficiente conocer solo las medidas de tendencia central, sino que también teníamos que proveer medios de dispersión, y lo que hicimos fue hacer hincapié en una de las más importantes, que es la desviación estándar. Posteriormente, en la segunda parte del curso, revisamos diferentes conceptos de probabilidad y de teoría de probabilidad. Vimos que es un evento, vimos que es un espacio muestral, vimos que es un suceso. También aprendimos de dónde surge la regla de Laplace. Em, Posteriormente aprendimos cómo se calcula la probabilidad cuando estamos hablando de conteos. Vimos cómo se calcula la probabilidad simple, la compuesta y la condicionante. Em, Posteriormente vimos cómo se calcula el cálculo de probabilidad, pero ahora para datos continuos, ya no para conteos, sino para datos numéricos continuos, es decir, es donde empleamos la distribución Z para dicho cálculo. Finalmente, lo que vimos fue eh, cómo podemos aprovechar todos estos conocimientos que ya tenemos de probabilidad y los cálculos de probabilidad para poner a prueba una hipótesis, utilizando particularmente un ejemplo de una prueba de hipótesis sobre la media. De modo que aprendimos qué es una hipótesis nula, aprendimos también eh, cómo para que nosotros vamos a conducir una prueba de hipótesis con la finalidad de rechazar o aceptar mi hipótesis nula. En esta última parte del curso ya vamos a irnos a una dinámica un poco más práctica. Ya no nos vamos a meter tanto en la parte de cómo funciona cada uno de los análisis estadísticos, y lo que vamos a hacer es revisar cuatro técnicas estadísticas de análisis que son las más comunes, que es la ANOVA y la prueba de T, la regresión lineal simple, la regresión logística y la tabla de contingencias, o G cuadrada, y vamos a centrarnos fundamentalmente en cuáles son los estimadores que yo tengo que saber interpretar, saber leer, para yo poder eh, descartar o no una hipótesis. Es decir, la aplicación de una prueba estadística como tal. Hoy vamos a empezar hablando con la primera de ellas. Vamos a empezar hablando de la T de Student. Para entender este tema de las pruebas estadísticas, algo que tenemos que tener bien claro es lo que les he dicho a lo largo de todo el semestre, que es, bueno, entender que una variable es una característica de la población que nosotros como investigadores queremos conocer más, y la cual puede tomar diferentes valores. Habíamos visto que dependiendo del tipo de dato, las variables pueden dividirse en variables cualitativas, y estas a su vez en nominales y ordinales,
y en variables cuantitativas, las cuales a su vez se dividen en variables discretas y continuas. Solamente como un repaso, una variable cualitativa es una variable que describe una cualidad o un atributo, por ejemplo, el estado civil o si un producto es premium o de calidad media. Por otro lado, las variables cuantitativas son esas variables que son numéricas, como puede ser el índice de masa corporal o la velocidad de un automóvil o la concentración de azúcar, por ejemplo. Entonces, esta es una manera en la cual podemos categorizar las variables. La siguiente manera es, como habíamos dicho, dependiendo de su papel en un análisis estadístico. De modo que aquí vamos a tener variables independientes y variables dependientes. Una variable independiente es una variable que no depende de otra en un análisis estadístico y es el objeto en el que centramos nuestra investigación. Por otro lado, la variable dependiente es una variable que va a estar subordinada a la variable independiente. Si lo vemos de manera gráfica, aquí como tenemos en este eje X y Y que tenemos abajo a la izquierda, nosotros con nuestras pruebas estadísticas lo que queremos ver es si hay una relación o hay un efecto de mi variable independiente que voy a graficar de manera siempre en X sobre mi variable dependiente que siempre voy a graficar en Y. Entonces, lo que quiero ver, repito, es si hay una relación o un efecto de mi variable independiente sobre mi variable dependiente, de ahí su nombre. Aquí está, lo podemos ver así. Queremos ver si la variación de la variable independiente está, eh, tiene un efecto sobre mi variable dependiente. Entonces, lo que tengo que hacer yo para poder decidir qué prueba estadística voy a hacer a la hora de hacer esta función de y es igual a x, lo que tengo que hacer es tener muy claro que se combina este tema de el tipo de variable, si es continuo o discreto, perdón, si es numérico o categórico, y el papel que juega una variable en términos de un análisis estadístico. De modo que estas 4 pruebas que les dije que nosotros vamos a aprender a hacer en esta parte del curso, nosotros vamos a ver cuál vamos a ejecutar eh, sabiendo cuál es nuestra variable independiente, cuál es nuestra variable dependiente y la naturaleza de cada una de ellas. De modo que si yo tengo una variable independiente continua y una variable dependiente continua, la prueba que yo estoy interesado en hacer sería una regresión lineal simple o una correlación. Si yo tengo una variable independiente categórica y una variable dependiente continua, la pruebas que yo podría hacer sería una prueba de T o una prueba de ANOVA. Si yo tengo como variable independiente una variable continua y como variable dependiente una variable categórica, lo que voy a hacer es una regresión logística. Y si yo tengo como mi variable categórica, de variable independiente una variable categórica y como una variable dependiente otra variable categórica, entonces lo que voy a hacer es una tabla de contingencia, la cual evaluaré con Agi cuadrada. Entonces, es bien, si ustedes logran tener claro que este tema de variable independiente y dependiente y saben cuál es la naturaleza de su variable, pues muy fácilmente van a saber cuál prueba de estas 4 es la que van a aplicar. Hoy nos vamos a centrar en la que está arriba a la derecha, que es en una prueba de T. Es la primera de las pruebas que vamos a ver. Esta prueba, como pueden ver aquí en esta gráfica, se aplica cuando tenemos como variable independiente una variable categórica, es decir, grupos, y también tenemos una variable dependiente continua,
es una variable numérica continua. Ahí está, pruébate. Entonces, este es un ejemplo como para tratar de facilitar el concepto. Podríamos nosotros pensar acerca de una variable independiente imaginaria que pueda ser la concentración o la cantidad de agua o la cantidad de fertilizante, la cual yo voy a aplicar de dos maneras, de a poco o de a mucho. Esos son los valores que adopta mi variable independiente, es decir, un grupo que voy a llamar poco y otro grupo que voy a llamar mucho, ya sea puede ser agua o puede ser cantidad de fertilizante. Y esa es mi variable independiente. Mi variable dependiente, entonces, va a ser, si estamos hablando de plantas, una variable que puede ser un estimador del crecimiento de las plantas, que puede ser la altura de las plantas. Entonces, yo lo que puedo hacer, se dan cuenta, yo puedo medir, y es una variable numérica, la cual yo puedo expresar con decimales, se puede expresar con números, y quiero ver si esta variable llamada dependiente, que es la altura de las plantas, cambia en función de mi variable independiente. Entonces tenemos que una serie como el factor predictivo y otra serie como el factor de respuesta. También se pueden llegar a encontrar ese tipo de literatura. Ok, este es mi planteamiento. Yo lo que puedo hacer para, haciendo un experimento mental, lo que podré hacer entonces ese es un experimento en el cual yo tengo en un invernadero, pongo un grupo de plantas y a la mitad de las plantas seleccionadas al azar, yo les pongo el tratamiento con alta concentración de agua o el tratamiento con baja concentración de agua. Mantengo los tratamientos a lo largo de un periodo de tiempo y al final mido las alturas que tuvieron las plantas. Entonces, recordando un poco lo que vimos en la clase pasada, lo primero que hay que hacer es, o hay que entender, es que necesitamos una hipótesis nula. En este caso, nuestra hipótesis nula es que no hay diferencias entre las medias de altura de los tratamientos. Es decir, no hay una relación entre los niveles de agua que yo estoy poniendo y la altura de las plantas. Ese es mi modelo, mi hipótesis nula. Yo tengo una después, o planteo después, aquí dice O, pero debe decir A, debe ser I, perdón, una hipótesis alternativa. Es más, lo voy a cambiar en este momento, para que no haya confusión. Ahí está. Yo planteo una hipótesis alternativa que es la que yo, con base en el conocimiento previo que tengo, espero que ocurra. Que en este caso es que la altura del tratamiento con mayor cantidad de agua tenga una media de altura más grande. Entonces, ya tengo todo. Tengo mi hipótesis nula, tengo mi hipótesis alternativa. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto es cómo funciona la prueba de Student. Es una prueba de Student para comparación entre dos grupos. Ahora, es importante decir, no nos vamos a meter con el cálculo, pero es importante entender qué es lo que está haciendo esta prueba. Y no es algo que ustedes no hayan visto, es algo fundamentalmente, es lo mismo que ocurría con la prueba de hipótesis de la distribución Z, pero en este caso se calcula otro estadístico. Ese estadístico es el estadístico T, que evalúa las diferencias entre, que la magnitud nos representa las diferencias entre las medias de los dos grupos de interés. De modo que aquí tenemos la media 1, aquí tenemos la media grupo 2, la desviación estándar del grupo 1, la desviación estándar del grupo 2, el tamaño muestral del grupo 1, el tamaño muestral del grupo 2. Y cuando resolvemos esta fórmula, lo que nosotros tenemos entonces es un estimador de la diferencia que existe entre los dos grupos utilizando no solo la diferencia de las medias,
pero también ponderándolo por el tamaño muestral de cada uno de los grupos y por la desviación estándar de todos los grupos. Ese estadístico T me va a permitir utilizarlo ¿para qué? Para ubicarlo una vez más en una región de aceptación o de rechazo de la hipótesis nula, de manera muy parecida a lo que pasaba con la distribución Z. De modo que si yo tengo un valor, cierto valor de estadístico T, este valor puede caer por debajo o por encima, o más bien dentro o fuera de las zonas de rechazo de la hipótesis nula. Si cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, es que no voy a tener diferentes tratamientos. Si cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, es que entonces yo voy a tener diferencias de tratamientos. Entonces, cuando yo hago una prueba de T, hay muchas letras chiquitas, pero en general y para términos prácticos del curso, hay tres parámetros fundamentales que hay que saber interpretar. El primero es el propio estadístico, el propio parámetro, que se llama T de student, que se abrevia como una T cursiva, y es el estadístico que empleamos para hacer la prueba de hipótesis. Mientras la diferencia entre medias de los grupos sea más grande, el valor que va a tener T es más grande. Ese es el primero del estadístico que tenemos que reportar, digamos. El segundo es el valor de significancia, que se distingue con una letra P. Y este valor de significancia nos dice si fundamentalmente es la prueba de hipótesis. Cuando el valor de P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y nos da evidencia estadística de que hay un efecto de la variable X sobre la variable Y. Así es como se puede interpretar en términos generales. Si es mayor a 0.05, entonces aceptaríamos la hipótesis nula y no encontraríamos un efecto de X sobre Y. El tercer estadístico relevante que es pertinente aprender en este momento es el ajuste del modelo, que se denota o se distingue como una R cuadrada. Este lo que hace es indicar el porcentaje de la variación en Y que es explicado por nuestro análisis estadístico. Un modelo con valores más altos explicará mejor el fenómeno estudiado. Por ello es útil para comparar modelos. Es decir, yo puedo tener un modelo. Es útil para comparar modelos. Y puede ir de valores de 0, ahí me faltó el 0, a valores de 1. De modo que si tengo un valor de 1, es que explica toda la variación de Y. Y si tengo un valor de 0, es que explica nada de la variación de Y. Entonces, si yo tengo dos modelos estadísticos que quiero comparar o ver cuál variable tiene un peso más importante, yo puedo fijarme en la R cuadrada y saber que la R cuadrada, que el modelo o el análisis que tiene una R cuadrada más alta explica mayor porcentaje de la variación de Y. Entonces, regresando en nuestro eh, ejemplo de la hipótesis del agua y las plantas, en este caso, son valores que acabo de inventar para términos prácticos, pero bueno, hagamos interpretémoslos. Lo primero que tengo es un valor de T de 2.8. Ese valor de T se contrastó se ubicó en una zona de adaptación o de rechazo y se encontró una probabilidad de 0.03, la cual es menor a 0.05, por eso está en rojito, lo cual nos indica que hay un efecto significativo en el crecimiento de las plantas. En este caso, si nosotros revisamos las medias y graficamos las medias, lo que vamos a tener es que, contrario a lo que nosotros pensábamos, el tratamiento que tiene mucha agua tuvo una altura más pequeña. De cualquier modo, se encontró un efecto significativo del riego en el crecimiento. Ahora, R cuadrada. Ese 0.84 lo que nos dice es que
de la variación total de la altura en mi experimento, yo puedo explicar el 84% de esa variación con esta variable, con la variable agua y con mi prueba de T. Entonces, eso es un modelo estadístico y con ese modelo estadístico yo puedo explicar el 84% de la variación en mi variable dependiente. Finalmente quiero hacer este, no sé si recuerden el, el ejemplo que vimos en la clase de promedio. Recordarán, esta es una base de datos en la cual tenemos el índice de dolor, digamos, en 33 individuos, los cuales unos sean hombres, otros sean mujeres, y a los cuales se les habían aplicado 3 medicinas diferentes, 3 analgésicos diferentes, por eso se llama así la tabla. A lo que yo puedo hacer con esta tabla es eh, fijarme acerca de su media de tendencia central, ver que es de 6.9. Bueno, lo que voy a hacer, perdón, me brinco una parte. Ahora, lo que quiero hacer ahora es comparar, como hicimos en el ejercicio en clase, comparar qué pasa con el dolor o con este índice de color, comparándolo entre hombres y mujeres. Entonces, en este dash que tengo aquí, en este dashboard que tengo aquí encima, eh, tengo la media y la desviación estándar de mujeres, y en esta parte de abajo tengo la media y la desviación estándar de los hombres. Sí podemos ver que ciertamente el promedio es más grande eh, eh, en los hombres, por eso no nos da una evidencia estadística de si los grupos, si el dolor o este índice de dolor difiere significativamente entre cada uno de los grupos. Para eso lo que hacemos es algo así. Entonces voy a poner esto aquí, voy a poner esto aquí. Vamos a hacer una prueba estadística, ya les enseñaré después a utilizar este programa. Pero este es un programa muy sencillo para hacer pruebas estadísticas. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos es, ahora sí, en el eje X, la variable independiente, que es el sexo, y la variable Y, que es el índice de dolor. Aquí tenemos cómo se distribuyen los valores en mujeres y cómo se distribuyen los valores en hombres. Esta barrita de en medio es el promedio. Estas barritas de acá son la desviación estándar, que también las podemos ver aquí. Exactamente, se dan cuenta, estos valores son estos valores. Yo le pedí al software que me hiciera una prueba de T. Entonces, como vimos, lo que tenemos que ubicar es fundamentalmente tres parámetros. El primero de ellos, a ver, voy a ponerle, aquí, voy a ocultar todo lo que nos va a distraer. Aquí está, muy bien. ¿Qué tengo que hacer? El primer valor que tengo que ubicar es el valor de significancia, que es este valor que tenemos aquí. Se dan cuenta, aquí tengo yo un montón de números. Lo que nosotros tenemos que saber es interpretar básicamente. El primero que tenemos aquí es el valor de T. De hecho, el programa nos avienta una gráfica de la distribución de probabilidades que se utilizó para contrastar la hipótesis, el estadístico, y falseando la hipótesis nula. Vemos que cae bien por de fuera de la distribución. El valor de T tenemos que reportarlo, en este caso es 3.71, es suficiente con reportar dos decimales. Entonces eso que nos habla de la magnitud de la diferencia, pero ese valor fue el que se sometió. ¿Para qué? Para ver si el valor de hombres contra mujeres difería significativamente. Y lo que encontramos es, esta es la prueba de dos colas. ¿Recuerdan la clase pasada?
esto, probabilidad mayor a t en absolutos, es decir, sin signos, lo que nos dice es que sí, hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el grupo macho, el grupo, perdón, es que soy biólogo, el grupo hombres masculino tiene un valor de dolor más alto que el grupo femenino. Y este valor de t, este valor de probabilidad, es el valor de probabilidad que nos está diciendo, dado que es menor a 0.05, que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, que la hipótesis alternativa es, en este caso, que iba a haber diferencias entre grupos. Por ello, podemos concluir que el índice de dolor entre hombres y mujeres difiere significativamente. Ahora, el último estimador, el último índice o indicador que tenemos que leer es este, R cuadrada. Entonces, R cuadrada es, recordemos que es una medida de qué tanta de la variación de Y explicamos a través de nuestro modelo estadístico, y vemos que en este caso tenemos un valor de 0.3078. Redondeamos a 2 decimales y lo que podemos hacer es entender que 30% de la variación en el dolor puede ser explicado por el sexo y por este modelo estadístico. De modo que nosotros estamos concluyendo que después de una revisión gráfica, que el índice de dolor en el género, en el sexo masculino, difiere significativamente de el sexo femenino, y que un 30% de la variación del índice de dolor es explicada por este modelo estadístico. Y así es como se realiza y se interpreta una prueba de T. Entonces, esto sería todo para la parte regla de T. En la siguiente clase vamos a ver qué pasa cuando tenemos más de 2 grupos. Pero por el momento esto es lo que hay que tener, hay que comprender. Tiene la misma lógica que lo que vimos con la prueba de hipótesis de Z, nada más que se utiliza otro estadístico, y les voy a dejar una pequeña lecturita opcional por si quieren fortalecer el tema de la interpretación de los estadísticos. Entonces, espero se encuentren muy bien y nos vemos la próxima clase. Bueno, nos escuchamos. Que estén bien.